César, bienvenido a nuestro episodio 046 de nuestro podcast de estrategias de crecimiento y hemos revisado en estos últimos episodios el proceso de GM Escala. Arrancamos en el episodio 44, vimos la visión a largo plazo, episodio 45 vimos personas correctas en los asientos correctos y hoy tenemos un tema bien interesante que se llama finanzas y datos, cómo tomar decisiones basadas en números y no en suposiciones. Vamos a hablar interesante acerca de cómo medir esta parte de las finanzas y los datos. Danos unas palabras mientras nos vamos con la introducción. Yo creo que los números bien llevados te dan demasiada paz y eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, eso es cierto. Listo, vámonos con esta pequeña intro que tenemos aquí y arrancamos. A todos y bienvenidos valientes empresarios que desean llevar su negocio al siguiente nivel. Aquí comienza Estrategas de crecimiento. Listo. Siempre se nos atraviesa dos veces esa introducción. Listo, perfecto. Vamos a hablar entonces acerca de esta parte interesantísima que sinceramente a mí me parece como una manera muy interesante de ver sin emoción lo que está Claro. pasando en la empresa. Y esta parte de las finanzas y los datos, hay una frase que a mí me encanta y es que cuando nosotros tenemos nuestro hijo, siempre lo estamos viendo como el niño divino, el niño bonito, y nuestra empresa también tratamos de meterle mucha emoción a lo que estamos viviendo con nuestra empresa, a lo que está sucediendo con nuestra empresa, el cariño que tenemos o la visión que tenemos de la empresa. Pero la verdad es que hay datos que hablan completamente objetivos, o sea, no tienen ningún tipo de emoción y los datos numéricos son los que nos dicen exactamente en dónde estamos. Y las métricas no mienten. Entonces, cuando estamos hablando de finanzas y datos, que es una parte bien importante que nosotros vemos en el proceso de GM Scala, aprendemos a revisar cómo podemos ser completamente objetivos en los progresos que nosotros estamos teniendo en cada área de la empresa. Y esto es lo que nosotros denominamos Key Performance Indicators, KPIs, lo que nosotros hablamos del scorecard, vamos a hablar un poquito acerca del scorecard hoy, y cómo esas partes, esa visión que nosotros tenemos completamente objetiva, numérica, nos dice exactamente en dónde estamos. Cuéntanos un poquito de tu experiencia con esta parte de los números, las finanzas y los datos. Sí, todo se basa mucho en saber bien a dónde quieres ir y cómo traducimos esa imagen a donde tú quieres estar en números. Ujú. Entonces, eso es bien importante, tener bien claro que si yo quiero llegar, ejemplo, a facturar $1 millón, por decir un número, llegar a mi empresa, llegar a 7 millones de dólares, 10 millones de dólares, ¿cómo se ve eso a nivel de números? Porque una cosa es facturar, bien, lo otro es la cantidad de clientes Ujú. que tú quieres tener, dependiendo de tu ticket. Eh, lo otro es la rentabilidad, o sea, cuánto porcentaje de rentabilidad tú quieres por cada venta, tu flujo de caja, tu inventario, necesitas para facturar eso estar certificado en una norma, o sea, cómo se pinta, bien, a nivel de números, esa visión digamos, lo principal. A partir de allí te vas para atrás, ¿no? Para atrás me refiero a ingeniería inversa y traducimos esos números a tu mes, tu año, tu trimestre, todo, cómo debería estar al día de hoy para lograr aquella meta, ¿no? Y luego, una de las cosas que yo siempre digo, ok, vamos a medir ahora qué estamos haciendo, es como un carro, ¿no? Los KPI, eso que me dicen la visión, son indicadores que son retrovisor. Una vez que ya yo vendí, ya yo no tengo manera de modificar eso. Pero si yo mido, por ejemplo, mi cantidad de citas con mis leads, entonces yo sí puedo conseguir más leads, ¿bien? Yo sí puedo llamar más de una vez a la semana leads, yo puedo llamar todos mis leads que tengo. Entonces, esos indicadores que me dicen a mí que son indicadores parabrisas, es decir, que yo puedo realmente manipular, es importantísimo medirlos porque es donde el progreso se mide realmente. Y ese progreso es que tú semana tras semana vas viendo a ver si eso está haciendo efecto o no está haciendo efecto. Y si hay algo que no se está haciendo, entonces tomas acción inmediatamente en la semana. Bien, hay un cuento que me gusta mucho que es el tema de bajar peso. Ajá. Y este es un ejemplo bien chévere. Es decir, si yo mido mi peso una vez a la semana y yo quiero bajar peso, digamos de 100 kilos, quiero bajar ahora a 80 kilos, entonces
yo mido el peso y ¿qué hago? Ay, subí a 102. Nada que Wow, hacer. ¿qué hago? No, no, ya subiste a 102. Pero si yo diariamente mido mi consumo de calorías, entonces yo diariamente, oye, mira, ayer yo comí muchas calorías, antes de que el peso se me suba, hoy voy a comer menos calorías. Tú puedes controlar también la cantidad de ejercicio que haces por semana. Wow, esta semana hice una vez ejercicio, debería haber hecho cinco para yo bajar de peso. Entonces, esa diferencia entre el peso y las calorías y la cantidad de veces que haces ejercicio es tal cual lo que necesitamos. Tenemos los KPI, que es el peso, la facturación, es la cantidad de clientes, y tenemos los indicadores de gestión, que son los indicadores estos del performance, de qué estamos haciendo. Es la cantidad de calorías, la cantidad de llamadas que hago a los leads, la cantidad de veces que haces ejercicio, la cantidad de eventos que yo hago para conseguir leads. Son indicadores que yo puedo mover y que realmente me dicen a mí si estoy o no trabajando en lograr esos indicadores grandes que yo quiero. Buenísimo, buenísimo. Cuando nosotros estamos hablando de esto que llamamos los KPI, los KPI, lo tenemos de Key Performance Indicators, o lo llamamos indicadores claves de rendimiento, ¿verdad? Y estos indicadores claves de rendimiento, entonces, como tú estabas mencionando, tenemos dos tipos. Los indicadores claves que son indicadores rezagados, o sea, cosas que ya pasaron, ya no podemos hacer nada, ya subimos 2 kilos, ya subimos 20, ya vendimos 80 millones, etcétera. Ya cosas que pasaron, que son números rezagados, que no tenemos ningún efecto en ellos. Es solamente un informe, un reporte que nosotros recibimos. Esos son los indicadores rezagados. Y luego tenemos los indicadores proactivos, que son los indicadores que nos indican qué tenemos que hacer o qué vamos a hacer o qué estamos haciendo para que esos números o el progreso de la empresa se pueda dar. Entonces son dos tipos de indicadores que nos muestran exactamente qué sucedió, dónde estamos, pero también nos indican la meta que nosotros tenemos para poder lograr esos objetivos. Y hablando de estos KPI rezagados o estos KPI proactivos, eh, quería contarte un caso que me sucedió muy recientemente. Estamos en día 30 del proceso de GM Escala y estábamos revisando uno de los indicadores o de las metas que esta empresa tiene es poder multiplicar sus números, sus puntos de venta. Entonces ellos, una cadena de restaurantes básicamente donde están planeando expandir la cantidad de puntos de venta que tienen en este momento. Y nos dimos cuenta de que estábamos revisando y estábamos midiendo indicadores que podría parecer muy efectivo porque estábamos midiendo cuántos clientes entran, cuál es el profit que nos deja cada esto, cuál es la utilidad que tenemos por cada producto. O sea, estábamos llevando todos esos indicadores que nos indican cómo estamos trabajando en la empresa. Pero el indicador más importante, que era lograr la meta de ellos a 10 años, de poder crecer en X número de locales, no se estaba midiendo, o sea, no estaba reflejado en el scorecard. Ahorita definimos el scorecard, pero no estaba allí. Entonces lo que dijimos es, ok, ¿qué tenemos que hacer para que de verdad este número de expansión, que es nuestra meta a 10 años, empiece a funcionar desde ya? Ahí donde tú dices, hicimos ingeniería inversa, o sea, ¿qué tenemos que hacer para que suceda dentro de 10 años, dentro de 5, dentro de 3? Eso ya lo vimos en el capítulo cuando hablamos de visión. Pero fue bien interesante poder definir cuáles son las metas proactivas que tenemos que tener para poder lograr expansión en esa cadena de restaurantes. Y hablamos muy interesantemente acerca del producto mínimo viable, cómo podemos empezar a crear locales que no tengan que tener la inversión, pero sí revisar y verificar si existe salida en el mercado para esos puntos. Así que es bien interesante algo, y es que cuando tú tienes una meta de crecimiento, puedas tener siempre un indicador clave ligado a esa meta de crecimiento. Claro, claro. Y Sí, entonces ahí hay otro punto, fíjate, muchas veces también hay mucho de ensayo y error. oh sí, Entonces, nosotros, por ejemplo, en mi empresa, nosotros colocamos ciertos indicadores para ver ese trabajo semanal que se hace. Y con el tiempo nos dimos cuenta que mucho de lo que nosotros estábamos midiendo no servía de nada. sí, Pero solamente te das cuenta cuando tú comienzas a generar esa cultura y a comenzar a medir, porque eso es otra cosa, ¿no? Una cosa, como dicen en Venezuela, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Una cosa es tener el indicador y otra cosa es medirlo. O sea, correcto, medirlo amerita una responsabilidad, una disciplina y una cultura de uno meter sus datos. Y eso es vital, porque por más que tú tengas todos tus indicadores bien diseñados y que son los que te llegan a tu meta,
si no los mides, es como saber leer y no aplicar, es como saber leer y no leer. Es lo mismo, ¿bien? Entonces, ¿qué se busca? También la cultura de el reporte, la cultura de meter el indicador, de medirlo, nos va a llevar a nosotros a tomar mejores decisiones, a medir mejores cosas que quizás en este momento nos damos cuenta, wow, no, esto no es lo que, no me está haciendo ningún efecto, vamos a quitar este indicador o vamos a meter otro porque hace falta el repaso, o sea, tenemos que tener más control y esto no nos está diciendo nada o nos está diciendo ya cosas que no podemos manipular. Si te está diciendo cosas que no puedes manipular, bueno, tú decides si la quieres seguir midiendo o no la quieres seguir midiendo. Eh, y esa cultura es lo que nos da a nosotros realmente el fine tuning o el afinar que esos números que estamos midiendo son los que realmente nos mueven la aguja como organización. Buenísimo, buenísimo. Me encanta ese punto porque llegamos a algo bien interesante y es en dónde medimos esos números. ¿Ok? Claro, Y aquí lo que queremos presentarles es este concepto que se llama el scorecard. Y el scorecard básicamente es un tablero en donde nosotros definimos no solamente cuál es el indicador que estamos midiendo, o sea, revisamos un área, dentro de qué área estamos hablando de la empresa, de cada área entonces podemos trazar algunos indicadores, que son los indicadores clave, por eso se llaman indicadores clave de rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos medir? Y ese indicador está asociado a un número que tiene una meta. O sea, queremos que la meta sea este y el número de medir estamos en este. Tiene un responsable. Entonces hay una persona que es responsable de claro. reportar, de anotar lo que tú dices. Es completamente una nueva disciplina que nosotros ponemos allí para que semanalmente ese número esté actualizado. O sea, que tengamos un reporte exacto. Y ese scorecard con esos números que nosotros estamos viendo, que a veces nosotros abrimos el scorecard y básicamente lo que estamos viendo es una gran cantidad de tablero, un tablero muy grande con muchos números, pero esos números nos indican si estamos bien o estamos mal. Hay una historia que me encanta, es la historia de las vacaciones. ¿Puedes contarnos la historia de las vacaciones con el scorecard? ¿Sabes a cuál me refiero? Las vacaciones, no. Sí, básicamente dice que si tú estás en vacaciones en una isla Ah, paradisíaca, ¿cierto? Y solamente tienes 2 minutos de conexión a internet, tú básicamente vas a recibir en esos 2 minutos de internet, recibes un informe que se llama el scorecard, es un dato de números. Tú abres el dato de números y con 2 minutos de revisar esos números, tú sabes si puedes continuar en vacaciones en tu isla paradisíaca o si tienes que interrumpir tu viaje y devolverte a tu empresa porque te necesitan. O sea, es un informe tan claro, tan detallado. Parece cuando nosotros abrimos el scorecard se ve una cantidad de números y solamente verdes y rojos, ¿verdad? Allí, pero la verdad es que nos da una indicación clara de dónde estamos, para dónde vamos y qué está sucediendo. Entonces, eso me parece bien, bien importante que nosotros podamos saber leer un scorecard, que son los indicadores clave que nos están diciendo, vamos bien, vamos con nuestras metas o definitivamente, caramba, aquí hay una alarma, hay algo que tenemos que hacer y tenemos que tomar medidas para revisar. Cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia con clientes, acerca de revisar el scorecard, que me ha parecido una nueva disciplina que cuando los clientes lo entienden y lo empiezan a llevar, caramba, es una es una droga. transformación O para sea, no ellos puedes, impresionante. es literalmente una droga porque no puedes dejar de, una vez que tú tienes esa cultura implementada, tú no puedes no ver el scorecard. Es lo que te da a ti la tranquilidad de lo que está pasando no en tu negocio. Evidentemente, hay días de días, hay etapas de etapas donde quizás, wow, están full y no se llena, pero la idea es siempre mantenerlo lo más actualizado posible. Y esa actualización es lo que te da esa paz de que donde estés, tú en 2, 3 minutos, tú puedas ver tu empresa y ver si está funcionando bien o no y si se están haciendo las cosas bien. Y ahí viene otra cosa que me voy a ir a un nivel más abajo en la escalera. Ujú. Es que eso se llama, eh, en inglés se llama accuracy, en español Exactitud, tal vez. exactitud, exacto, es la exactitud de los números. Ujú. Porque puede llegar fulanito, bien, o fulanita, Ok, y decir, ay, yo llamé 10 personas, y claro. a lo mejor no llamó 10 personas. A lo mejor llamó uno, pero quiere salir del paso para llenar el corte, que también pasa en las organizaciones, ¿no? Eso también pasa. Entonces, aquí es donde tenemos que estar muy pendientes de cómo, ¿verdad? Garantizar esa accuracy o esa exactitud de esos números.
Porque de nada vale también tener mi scorecard, tener la cultura de que la gente lo llena, pero entonces los números son Falsos. falsos. Sí. Bien, y eso también es un punto importante que nosotros como empresarios tenemos que tomar en cuenta en cómo garantizamos esa accuracy de esos números. Bien, que sea algo a prueba de tontos, que sea algo poco violable y que nosotros tengamos, ¿verdad? Un personal que vaya con nuestros valores de la empresa, que sepamos de que los números que están ahí están correctos. Y eso es un nivel más abajo que todavía, a pesar de todo, tenemos que estar muy pendientes, porque sin ese nivel de confianza y de compromiso que tiene el equipo, toda la estructura se cae. Así yo tenga los mejores indicadores, así yo tenga esos indicadores bien llenitos todas las semanas, si la persona que está llenando esos indicadores no tiene los valores y puede, digamos, mentir, entonces de nada vale, se cae toda la estructura, se cae toda la estructura de medición. Completamente de acuerdo en eso. Genial, genial. Entonces, vamos a hacer como un resumen de todo lo que hemos hablado hasta este momento. Una de las áreas más importantes que nosotros tenemos dentro del proceso de GM Escala, crecimiento de empresas, tiene que ver con esta parte de finanzas y datos. Recuerden lo que hemos dicho entonces, las finanzas básicamente nos dan un conocimiento completamente objetivo de qué está sucediendo, porque los números no mienten. ¿Ok? Claro, Ahora, lo que tú dices es cierto. El que pone los números sí puede mentir, pero una vez que nosotros tenemos los números allí, los números no mienten, los números nos están indicando si efectivamente vamos bien, se está logrando los objetivos que tenemos o si hay algo que tenemos que ajustar allí para que tengamos que revisar esa parte. Ahora, interesantísimo mencionar que los KPI, los indicadores clave de rendimiento, también son movibles, o sea, ajustables. Si hay un KPI que no nos está dando completamente la información que necesitamos, podemos quitarlo, podemos ajustarlo o podemos agregar más KPIs. Ahora, no queremos llenar el scorecard de una cantidad de números que no son, que no nos están hablando. Pero sí es bien importante que podamos saber y lograr identificar cuáles son esos indicadores claves que nos están midiendo si estamos en progreso o no. Esos indicadores clave se reportan antes de que tengamos la reunión vamos a hablar en la reunión en términos, en capítulos más adelante, que es también clave, pero es antes de la reunión nosotros ponemos esos números en el scorecard y el scorecard es el que nos va a indicar si nosotros estamos en buen camino o no en buen camino. Esto es lo que nosotros compartimos con nuestros clientes dentro del proceso de GM Scala y la verdad ha sido algo maravilloso como ellos empiezan, como tú dices, una droga, me encantó eso. Se vuelve algo tan impresionante que ellos tengan que ver allí que básicamente un scorecard habla por sí solo. Es interesantísimo cuando vemos los números, cuando empezamos a identificar tendencias de que este mes sabemos que la tendencia es así WhatsApp porque el scorecard nos lo ha enseñado. Entonces, ver el scorecard hacia atrás nos da un entendimiento y una enseñanza de cuál es la tendencia de la empresa y mirarlo hacia adelante claro, básicamente nos proyecta a cuáles son los objetivos que nosotros tenemos. Esto es lo claro, que claro. nosotros tenemos con finanzas y datos, este módulo que es bien, bien importante en nuestras empresas para que podamos identificar qué es lo que está sucediendo a nivel de datos, completamente objetivo, los números no mienten, y cómo ello nos puede asegurar que estamos dentro del track off or track on de lo que está sucediendo en la empresa. Danos un resumen, César, algo más interesante que tal vez se nos haya pasado para que podamos sugerir esta parte de los datos. No, sí, divídanlo, podemos dividirlo en tres pasos principales. Uno, la alineación con lo que queremos. Dos, la cultura de empezar a medir. Bien. Y tres, la revisión continua de los datos para poder tomar acción. Ujú. Buenísimo, genial, me encanta. Ahora, estás hablando de revisión continua de datos y eso es un capítulo que viene más adelante cuando estemos hablando de reuniones efectivas dentro del proceso de GM Scala. Pero lo que queremos motivarlos y lo que queremos invitarlos es que ustedes puedan determinar cuáles son los KPIs que quieren medir en su empresa, ¿ok? KPIs, hemos encontrado algunos ejemplos como, por ejemplo, cuáles son las ventas que he tenido, cuál es la utilidad después de esas ventas, o sea, no se trata solamente de vender muchas cosas, sino exactamente cuánto me está quedando para que yo pueda proyectar cuál es el progreso que voy a tener. Hay algunos indicadores que son claves para que podamos medirlo, ¿cierto? Indicadores de flujo de efectivo. Por ejemplo, es clave saber si nosotros estamos teniendo flujo de efectivo o no. Indicadores de cantidad de clientes que nosotros estamos teniendo, cantidad de prospectos, indicadores proactivos, como lo hemos dicho, no solamente lo que ya pasó, sino ahora qué voy a hacer.
A nivel de ventas es cuántas personas estoy contactando, cuántos clientes tengo en el pipeline para poder cerrar, cuántos prospectos estoy visitando. Eso nos indica básicamente qué va a suceder a futuro como tanto qué va a suceder a pasado. Y es como lo último que habíamos Claro. hablado acerca de indicadores rezagados con indicadores proactivos. César, esta parte de finanzas y datos a mí generalmente me encanta, como tú dices, enseñarlo, compartirlo y ver que las empresas empiezan a llevarlo es transformacional, si existe esa palabra, pero me Sí, encanta sí. poder verlo con las empresas. Algo para cerrar respecto a este punto de finanzas y datos. Para cerrar, yo creo que disciplina. Llévense mucho a la disciplina de llevar todo bien, bien medidito y con control. Buenísimo. Bueno, listo. Entonces, sistema GM Escala, hemos visto visión, hemos visto personas, estamos viendo finanzas y datos. Próximo episodio hablaremos de ventas y marketing. No se lo pierdan. Vamos a estar allí hablando de cómo nosotros podemos ayudar a las empresas utilizando el método GM Escala para enfocarnos en ventas y marketing. Por ahora los dejamos con el objetivo, con la meta para ustedes de que puedan trazar sus métricas, que puedan revisar sus KPI, que puedan crear su scorecard y en cualquier momento podemos estamos siempre aquí para ayudarles. Un abrazo gigante para todos, nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo, hermano. Chao, cuídate mucho. Chao.